Horas con 35 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Andrés Vallejo, autor de Caminos Recorridos, Lecciones Aprendidas. El licenciado Vallejo es un conocido abogado, empresario, político ecuatoriano. Su libro es un volumen con 900 páginas bajo el sugerente título, un libro de memorias y reflexiones con la historia de Ecuador como telón de fondo. Andrés Vallejo ha tenido una amplia y larga vida pública. En el sector público ocupó funciones como la presidencia del Congreso Nacional, fue uno de los concejales del Cantón Quito que más años estuvo en servicio y llegó a ser también la cabeza de ese municipio, y en el ámbito privado ha tenido también una destacada actividad, particularmente en el sector bancario. Le saludamos, licenciado Vallejo. La pregunta está de más: las motivaciones que le llevaron a escribir y dejar sus memorias plasmadas en este libro. Muchas gracias. Un favor le voy a pedir. El volumen está muy bajo y casi no le escucho nada. Trataremos de hacer algo por acá, pero quizá una maniobra en su computadora. ¿Estamos mejor? Sí, ahí está mejor. Perfectamente. De acuerdo. Adelante, por favor. Efectivamente, hoy en la ciudad de Cuenca, gracias al apoyo de la alcaldía de Cuenca, de su Dirección de Cultura y de Libri Mundi, se va a hacer la presentación del libro Lecciones Aprendidas y Caminos Recorridos, que no es exactamente un libro de memorias, es un libro en donde cuento una serie de cosas alrededor de las diferentes actividades que he tenido, y también hago algunas reflexiones sobre las cosas que pasan en el país, no solamente en el país. En fin, es un recuento de actividades bastante amplio. ¿Hacia dónde apunta más? ¿Hacia su vida como hombre público o a sus experiencias personales en general? Las dos cosas, porque así como hay una narración y esclarecimiento de algunos hechos de la vida pública, también existen en el libro una serie de acontecimientos de orden absolutamente privado, como por ejemplo la pérdida de mi hijo en el Oriente hace algunos años. También sobre el secuestro de Febres Cordero en Taura. Es decir, no es un tema específico, son muchos temas. El tema político sin duda está también presente en este libro, y es importante refrescar un poco la historia y también ponerlo en perspectiva hacia el presente, pues usted fue presidente del Congreso en una época en la que había pugnas políticas en Ecuador. Creo que todas las personas adultas en el país que vivimos las épocas pasadas, cuando León Febres Cordero llegó a la presidencia de la República, su emblemático debate con Rodrigo Borja, dan cuenta de esas épocas que eran también tormentosas en la política, pero en la cual también podemos dar fe de que existían ciertos códigos de gobernabilidad a pesar de todo. La pregunta que quisiera hacerle a usted, si es que ha visto que en las épocas actuales se ha diluido de alguna manera o se han perdido estos códigos. Mire, el ejercicio de algunas funciones públicas, tanto en la presidencia del Congreso como en el Ministerio de Gobierno, tienen la posibilidad de una serie de hechos y una serie de circunstancias que hay que ir afrontando. Son escenarios totalmente diferentes. La presidencia del Congreso es muy complicada porque se trata de escuchar la opinión de muchísimas personas al mismo tiempo. En esa época eran 71 legisladores, ya me imagino cómo será ahora con el doble de legisladores. Los legisladores tienen la idea de que cada uno de ellos es el más importante,
el que más preferencias merece, y entonces la tarea de la presidencia, entre otras cosas, es tratar de conciliar los intereses de todos y cada uno de los legisladores, no solamente del bloque que le apoya al presidente, sino de todos los legisladores, porque todos ellos se sienten en la necesidad de protagonismo y se creen lo más importante del mundo. No sé si usted se ha fijado que en los discursos de los legisladores que son ante un micrófono siempre en el Congreso, gritan como que el gritar hiciera que les oigan más. Esa es una característica de quienes no están acostumbrados a no solamente hablar en voz baja, sino a presentar razones. En su libro usted reflexiona sobre el servicio público. ¿Cómo recuperar la mística de servicio, mejorar la credibilidad de las instituciones en Ecuador, cuando los ciudadanos en muchísimos casos optan por el desentendimiento en cuanto a lo que está sucediendo en el país, más preocupados por obtener el pan, el sustento diario? Hay una crisis de valores en el Ecuador, sin lugar a dudas. Hay una crisis de valores que ha hecho que cada uno crea que lo más importante es lo personal. Hay una crisis de valores en la juventud, que es lo más preocupante de todo, porque los jóvenes no se preocupan por el país. Esa crisis tiene mucho que ver con las universidades, porque las universidades educan a los jóvenes para que sean excelentes académicamente, pero no que sean ciudadanos del país, no que sean personas que se preocupen por el futuro del país. Y entonces eso lleva a que los jóvenes se preocupen por su bienestar personal, tanto que a lo único que aspiran prácticamente es hacer dinero y enriquecerse lo más rápido posible, aunque sea honradamente. Una seña de identidad, si así podemos llamarlo, sin referirnos a esas señas de identidad que un muy interesante libro. Sí. ¿Podría hacerme el favor de subir un poquito el volumen? A ver si podemos hacer algo técnicamente. Algo está seguramente con mi computador, pero es que no le escucho bien. Ya. ¿Cómo nos está escuchando allí? Porque obviamente quisiera ponerle una pregunta que usted le escuche. Ahí está mejor. Perfecto. Le decía que una de las señas de identidad de Ecuador, sin referirnos necesariamente a aquellas que señala Enrique Adum en un interesante libro, que sin duda usted lo habrá leído en algún momento, es esta crisis, este desprestigio que ha adquirido la justicia ecuatoriana en una serie de eventos que aún los estamos viviendo y absorbiendo. Al ver hoy una justicia cooptada por la corruptela, quisiera preguntarle qué pilares institucionales son los que se han erosionado en Ecuador para llegar a este nivel de infiltración criminal. Bueno, la crisis de la justicia es una crisis de la institucionalidad ecuatoriana. Es gravísimo que estén como cabeza de las más altas autoridades de la Administración de Justicia personas tan cuestionadas, tan directa y documentadamente cuestionadas. No puede ser posible que se discuta en este momento en el país y en la Asamblea Nacional sobre el destino de una persona que resulta que ha sido abogado de narcotraficantes y cuya esposa ha sido abogada nada más ni nada menos que de Fito, uno de los criminales más buscados en el país y de cuya captura nos alegramos todos hace unos pocos meses. No puede ser posible que siquiera se discuta de eso. Esas personas no pueden estar ahí. Acabamos de presenciar la renuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia porque los cuestionamientos respecto de la forma en que él procedió, precisamente para el nombramiento
del presidente del Consejo de la Judicatura son los que nos están llevando a esta hecatombe de la administración de justicia. Yo no espero que el señor que ejerce la presidencia del Consejo de la Judicatura reaccione por sí mismo, pero sí sería bueno que nadie, absolutamente nadie, le defienda en su posición y que nadie le alcahuetee porque vaya a hacer denuncias en la asamblea con el objeto de salvar su propia cabeza. Quisiera preguntarle también sobre el estado de situación de su ciudad, la capital de la República. Quito ventajosamente no ha perdido esa característica muy deseable de mantener un alto nivel de exigencia, un alto nivel de autocrítica. Y esto ha permitido que en varios medios de comunicación, publicaciones, declaraciones de los propios quiteños, se hable sobre un deterioro de la ciudad, sobre un deterioro que viene de la mano de un deterioro de la clase política. Artículos que lo recordamos como el que publicó el portal Primicias, ¿qué diablos pasó con las élites quiteñas? Hablan, por ejemplo, de estos temas. Quisiera preguntarle, ¿cómo ha cambiado Quito desde sus días en la concejalía, 17 años, en la alcaldía? ¿Cómo puede una ciudad mantener su identidad y seguridad en las circunstancias complejas actuales que vive el Ecuador? No, es penoso lo que sucede en Quito, es verdaderamente penoso. En el año 2009, que yo dejé la alcaldía, la ciudad tenía el menor índice de desocupación, tenía el mayor índice de seguridad. Era la ciudad en la que más empresas se formaban durante todo el tiempo, lo cual hablaba de la actividad económica floreciente que existía. Yo solamente le menciono estos tres factores para decirle que ahora es la ciudad con mayor índice de desocupación, con uno de los más altos niveles de violencia intrafamiliar, lo cual es un síntoma gravísimo de deterioro y que lamentablemente ha dejado el primer puesto de actividad económica en el país. Esto ha devenido por una serie de factores. Más que analizar los factores que han causado esto, debemos pensar en el futuro de la ciudad. Quito es en este momento una ciudad en estado de depresión, que siempre retrocede en lugar de caminar hacia adelante. Hay que hacer una minga para que la ciudad salga adelante. Esa minga tiene que estar integrada por todos los ciudadanos con el alcalde a la cabeza, porque el representante municipal tiene la responsabilidad de orientar la administración de la ciudad y de insuflar optimismo en sus ciudadanos, de contagiarles de esa mística que hace que los ciudadanos se enorgullezcan de su ciudad, como sucedió en las administraciones bajo Paco Moncayo, que sin duda, en mi opinión personal y la de los quiteños, ha sido el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Quito, que lleve a que se vuelva a planificar a largo plazo. Una de las razones del deterioro de Quito es que cada administración que ha venido ha creído que hay que acabar con lo anterior. Eso es fatal. Es fatal que se haya eliminado la renovación parcial en el Consejo de Quito. Cada 4 años ahora es borra y va de nuevo. Se van todos y regresan otros. Y después de 4 años pasa lo mismo. Y todos vienen con el ánimo de creer que hay que eliminar lo que ha hecho la administración anterior. Y eso es una barbaridad. No hay administración municipal que no haga algo de bueno. Entonces lo lógico es conservar lo bueno, mejorar lo que haya que mejorar, pero no eliminar todo absolutamente como lamentablemente ha venido sucediendo, y es una de las causas de los problemas de la ciudad de Quito en este momento. ¿Qué dice eso
considerándolo como un laboratorio de la alcaldía de Quito. La alcaldía de Quito dejó de ser desde hace varios periodos ya el peldaño que se lo consideraba más relevante, más importante para alcanzar la presidencia de la República. Recordemos a Sixto Durán, Mauad, el propio general Moncayo, que no llegó a presidente, pero sí a candidato a la presidencia de la República. ¿Qué ha pasado con esa alta representación cívica? Es que esto es un círculo vicioso. La ciudad se deteriora, el ánimo se deteriora, la gente deja de tener interés en participar. Esa falta de participación, por supuesto, no es solamente de la ciudad de Quito, sino del país. Los jóvenes no participan en las actividades de la ciudad. Entonces, claro, ¿qué es lo que dicen? Es que la política es una porquería. No hay que contaminarse. Y ese es el círculo vicioso. Entonces se imponen los aventureros, entonces se imponen los sinvergüenzas, y eso es gravísimo, eso es gravísimo. Hay que impulsar la participación ciudadana, pero la participación ciudadana bien entendida, no la participación ciudadana cooptada desde las autoridades, que hace pensar que hay esa participación. La participación ciudadana de las personas que creen en su ciudad, que creen en su país, que se sienten responsables de su futuro. Usted fue cofundador de Izquierda Democrática con el doctor Rodrigo Borja, quien a pesar de su edad, al fallecer recientemente, ha dejado un vacío en la política ecuatoriana. En sus memorias, usted habla sobre la política en el sentido de que parece una carrera de largo aliento, pero hoy vemos una política de resultados inmediatos y de trofeos efímeros. ¿Es posible reconstruir partidos políticos con ideología frente a la amenaza de partidos que funcionan con muchísima frecuencia simplemente como vehículos de intereses oscuros o de poderes fácticos? Es indispensable hacerlo. Es indispensable hacerlo, porque si no se lo hace, si no existen partidos políticos robustos, bien estructurados, de alcance nacional, como fue la Izquierda Democrática a partir del año 1970, que se fundó por Rodrigo Borja, pasa lo que ha pasado en los últimos años, que el populismo se impone. El populismo de diverso color. El populismo no es propiedad exclusiva ni de la derecha ni de la izquierda. El populismo viene como una ola que le hace creer a la gente en un ser providencial que puede solucionar todos los problemas, y que como no pertenece a ningún partido político y no tiene ninguna organización sólida, permanente, empieza a gobernar al buen tuntún, escoge entre las amistades íntimas a los colaboradores, no importa si son honrados o no son honrados, busca siempre incondicionales en el gobierno. Eso es terrible. Hay que robustecer a los partidos políticos, hay que devolverles su presencia, que lamentablemente en este momento está tan afectada. ¿Cuál es su mayor temor? ¿Cuál también su mayor esperanza sobre el Ecuador de hoy al observar el comportamiento de las nuevas generaciones de políticos? Perdón, no lo escuché bien. ¿Cuál es su mayor temor y su mayor esperanza sobre el Ecuador de hoy, particularmente a través de la lupa de observación de las nuevas generaciones de políticos? Mi aspiración mayor es que la juventud participe en política. Si la juventud no participa en política, no tenemos futuro. De eso hay que estar conscientes, y hay que apoyar a que la juventud participe, pero que participe orgánicamente, organizadamente, no como un ave de paso que asoma así de vez en cuando, porque esa no es la solución de los problemas.
Mi aspiración, mi pedido es que los jóvenes se interesen en participar en los partidos políticos. Cada uno sabrá en cuál. Yo aspiraría a que sea en Izquierda Democrática, porque es la ideología que combina justicia social con libertad, que es lo que necesita la humanidad. Pero en el partido que sea, pero no hablo de los, por supuesto, de aquellos movimientos populistas. Yo hablo de partidos políticos estructurados, bien organizados, que sientan una responsabilidad ante el país, como sucedía antes. Si tuviera que escribir usted un nuevo capítulo sobre esos caminos recorridos, lecciones aprendidas, hoy mismo, analizando solamente 21 días, los inicios de este año 2026, cuando se gobierna por las redes sociales, cuando en sitios remotos como en Davos se está jugando también nuestro futuro, el futuro de Ecuador y del mundo, ¿cómo lo acometería? Yo veo que es necesario un baño de responsabilidad en el país, de responsabilidad colectiva, que empiece por las aulas, por los colegios, por las universidades, que por supuesto incluya también a las autoridades seccionales, a las nacionales, que las autoridades seccionales aprendan, y las nacionales también, por supuesto, a que la tarea de gobernar el país es una tarea conjunta, que no es que porque un gobernante tiene una idea o un movimiento político y el personero municipal o provincial tiene otra, tienen estos que divorciarse, porque con los problemas que está afrontando el país, los problemas de seguridad, que son lo más grave que el país afronta este momento, problemas de seguridad en donde indudablemente está interviniendo el narcotráfico. Si es que no hay una tarea común en ese sentido, no vamos a ninguna parte. ¿La crisis actual de Ecuador en su concepto es irreversible o hay una luz al final del túnel? Perdón. Te preguntaba si la crisis actual que estamos viviendo en Ecuador es irreversible en su concepto o existe una luz al final del túnel. Bueno, nada es irreversible. Nada es irreversible ni en política ni en ninguna cosa. Porque si es que hubieran crisis irreversibles, no habría futuro. Y el futuro está siempre presente. El futuro existe siempre. Lo que hay que hacer es afrontar los problemas, corregir los errores, marchar hacia adelante. Háblenos finalmente, licenciado Vallejo, de ese acápite que posiblemente es el punto más personal de su libro, La pérdida de su hijo. Bueno, fue una cosa tremenda. Preparando mi informe para entregar la dirección del Partido Izquierda Democrática, que se terminaba en esos días en una convención en Riobamba, me llaman por teléfono y me cuentan que mi hijo, que estaba haciendo su tesis de biología en el Oriente, desapareció, que no asomaba desde el día anterior. Imagínese usted lo que es eso para un padre de familia. Me trasladé inmediatamente al Oriente y mi sensación fue terrible, porque al ver cómo era de tupida la selva desde el aire, se aumentó mi angustia. Peor todavía el momento que puse pie en tierra y nos introdujimos en el sendero por donde mi hijo había ido. Yo creí que era una cosa imposible de encontrarle. Realmente perdí las esperanzas, a pesar de la ayuda que por varios felizmente él, que ya vivía algún tiempo en el Oriente, donde estaba haciendo su tesis, logró
racionalizar lo que tenía que hacer. Se dio cuenta de que se había perdido. Estuvo toda la noche arrimado a un árbol esperando que salga el sol. Cuando salió el sol, se orientó de alguna manera y empezó a caminar hasta dar con un río y subió por la orilla del río hasta que un nativo del lugar que le había conocido llegó corriendo donde estábamos nosotros, que era un campamento militar, a contarnos que había aparecido su amigo Andrés, que le estaban atendiendo en una choza que tenía problemas de deshidratación, picadura licenciado Vallejo, si me permite, estamos con un ruido en su micrófono, aparentemente algún movimiento, algún roce que no nos permite escucharle muy claramente, si lo podría evitar. Gracias. Así sí, que eso continúa. Fue, ya se imagina usted la angustia de un padre de familia que se encontraba ante semejante situación, pero felizmente él apareció y ahí está hasta ahora. Está bien. Bien. Una pregunta final, licenciado Vallejo, ineludible para entender también el complejo momento actual que vive el Ecuador. ¿Cómo ve usted el desempeño hasta el medio tiempo en su periodo del gobierno de Daniel Noboa? Con mucha preocupación porque yo creo que todos aquellos que no estaban de acuerdo con lo que había sucedido antes en el país y que votaron por él, pensaron que iba a haber un verdadero golpe de timón, que íbamos a tener un gobierno absolutamente diferente, y lamentablemente eso hasta este momento no ha sucedido. Si bien hay que reconocer que en algunos casos en materia económica han habido soluciones y adelantos, en cuanto se refiere a los procedimientos mismos de gobierno no se los nota. Yo me refiero a actitudes como, por ejemplo, las que mencionábamos hace un momento del presidente del Consejo de la Judicatura. No puede ser posible que el gobierno no tenga una actitud absolutamente firme en contra de lo que está sucediendo en este momento. En fin, tal vez es un poco pronto para dar una opinión definitiva, pero hay que esperar rectificaciones. Yo sinceramente espero rectificaciones porque es lo que el país necesita. Y le agradezco muchísimo a usted por la entrevista. Antes del cierre, le dejo con una invitación al público de Cuenca al lanzamiento de su libro hoy a las 18 horas en la antigua Escuela Central, donde muy probablemente usted encontrará múltiples amigos del pasado y del presente. Muchísimas gracias, le agradezco mucho, espero verla ahí. Gracias a usted, así será. Han escuchado al licenciado Andrés Vallejo, autor del libro Caminos Recorridos, Lecciones Aprendidas, que será lanzado el día de hoy a las 18 horas en la Escuela Central. Estará también como invitado allí otro quiteño con orígenes cuencanos, Gonzalo Ortiz. Son las